Sé que cuando hablamos de inglés, todos decimos, Dios, el inglés es fastidioso, ¿correcto? ¿Sí? Muy bien vi la expresión de una de las alumnas que dijo, verbo to be, que es una de las cosas que nos han recalcado mucho a lo largo de los años, ¿cierto? Y nunca entendemos qué es el verbo to be. Sin embargo, hoy les traigo la introducción a la fonética del inglés. Es una herramienta que yo he modificado, ya que la mayoría de las academias aquí en Venezuela inician desde el abecedario, pero sin partir desde la fonética, que considero que es, digamos que esa herramienta plus que necesitamos los hispanohablantes para poder dominar el idioma correctamente. Entonces, ¿ustedes ven esto que está aquí? ¿Entienden ese cuadro que está allá? ¿No? Nada, parece una tabla periódica, ¿correcto? Parece griego. Si yo les hago una pregunta, ¿quién sabe de fonética en esta clase? Que no sea el profesor de inglés que está por allá. Ok, estamos cerca de lo que es la definición de la fonética. Ajá, muy bien, excelente. Toda persona que esté aprendiendo un idioma, obviamente tiene que saber practicar o me explico, tiene que dominar la fonética. Entonces, lo que nosotros vemos aquí es un cuadro fonético, ¿sí? Que indica símbolos específicos. Y esos símbolos específicos, obviamente, a la hora de estudiarlo, nosotros tenemos que dominarlo, ¿sí? Ahora, en la siguiente lámina, porfa. En la siguiente lámina, nosotros vamos a visualizar, permítanme leerles, qué es la fonética. Es la rama de la lingüística que estudia los sonidos que producen las personas al hablar. Eso quiere decir que esta rama, si nosotros la atacamos desde el inicio del idioma, vamos a poder dominarlo, pero en pronunciación, ¿sí? Inclusive, ya cuando lleguemos a un punto en específico, no vamos a necesitar de un instructor, de un profesor, de un nativo que nos indique a la hora de nosotros buscar en un diccionario su pronunciación, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos practicando la fonética. Continúo. Ajá. No. Comprender la fonética es fundamental para aprender una correcta pronunciación, especialmente en idiomas como el inglés, que tienen muchos sonidos diferentes a los del español, ¿sí? Tienen muchos más sonidos vocálicos que en el castellano. En la siguiente lámina vamos a ver algo que es bastante fundamental para entender ese cuadro fonético, y es fonemas y alófonos. Les hago una pregunta. ¿Alguna vez han escuchado estos términos? ¿Nunca? ¿No? Ok. Permítame leerlo y luego explicarlo con un poco más claridad. Aquí dice, un fonema es la unidad mínima del sonido en una lengua que permite distinguir una palabra de otra. Ahora voy por el lado del alófono. Un alófono es una variante o realización concreta de un mismo fonema dentro de un idioma. Me explico. Cuando nosotros hablamos de fonemas, era el cuadro que estábamos viendo hace rato. Un cuadro fonético, ¿sí? Diferentes sonidos, son muchos. Ahora, cuando hablamos de un alófono, es porque un fonema tiene una variación. Eso quiere decir que en determinadas ocasiones o situaciones, él va a tener una variación totalmente diferente al fonema original. ¿Me expliqué? ¿Sí? Por ejemplo, ya lo vamos a ver en las siguientes láminas. ¿Sí? ¿Ah? Sí, muchísimo. Entonces, aquí tenemos el alófono. Vamos a ver un ejemplo claro en el español. Por ejemplo, el fonema B, podemos ver que este fonema está identificado por algo que se llama diagonales, ¿correcto? Ok. Puede pronunciarse de dos maneras distintas, como oclusiva, al inicio de la palabra o tras una consonante. Por ejemplo, en la palabra, ¿quién puede leer esa palabra que sigue? Boca, ¿sí? Ahora vamos a leer la siguiente. Como aproximante, veamos que los dos alófonos tienen totalmente diferente la forma de escribirse, ¿sí? Aquí hay un signo aquí abajo que no se distingue muy bien, pero indica que es totalmente diferente al siguiente sonido o al otro sonido. Entre vocales como en la palabra
¿Quién puede leer esa palabra? Ok, ¿ustedes sienten alguna diferencia entre boca y aba? Más relajada, exactamente. Entonces, ajá. Ok, exactamente por la H. ¿Por qué? Porque cuando estamos indicando dos sonidos diferentes, los alófonos te dicen, hey, yo sueno de una forma a la otra variación del original, ¿sí? Entonces, eso tenemos que estudiarlo. Ok, suena confuso. Vamos poco a poco, ¿sí? Ajá, la siguiente lámina, porfa. ¿Qué es un corchete y barra oblicua? Estoy dando ciertas características para poder identificar bien los sonidos de aquel cuadro que vimos al principio, ¿sí? Esas características nos van a ayudar a nosotros a entender. Ahora, un corchete. Todos sabemos que es un corchete, ¿correcto? Sí, ¿verdad? Pero en el área de la fonética, ¿no? Ok. Ahora, lo voy a leer acá. Es un signo de puntuación doble que se utiliza para añadir información complementaria, aclaratoria o precisa dentro de un texto. Muy bien. Vamos con la barra oblicua. Es un signo de puntuación representado por una línea inclinada hacia la derecha. Anteriormente yo les estaba diciendo que cuando tenemos un corchete es porque es un alófono. Cuando tengamos una barra oblicua o un diagonal es porque es un fonema. No tiene ninguna variación. Simplemente es un fonema en su sonido original. Pero cuando veamos corchetes es porque tiene una variación. Ahora yo les voy a ustedes. Bueno, este diccionario está súper viejo, pero es muy bueno en realidad. Cuando nosotros busquemos un diccionario que nos permita ver escritura fonética, ellos tienen a los lados de la palabra una escritura fonética, ¿sí? Lo pueden ir pasando. Moja que se salen las hojas. Ajá. Sí, parece una Biblia. Ajá, entonces, ese tipo de diccionarios son muy buenos para los aspirantes a dominar el idioma. ¿Por qué? Porque les ayudan a encontrar sonidos y practicarlo. Por eso que le estaba diciendo, ya no es necesario, tranquilo, que tengamos un instructor al lado. ¿Por qué? Porque estamos dominando el fonema, practicándolo y así podemos pronunciar mejor. Ahora, en la siguiente lámina, ok, lo que les estaba diciendo, cuando nosotros ingresamos a una academia, lo primero que vemos es este cuadro. Viene el profesor, entra a la clase y dice good morning or good afternoon. This is the alphabet A, B, C, D, E, F. Todos decimos wow, excelente, porque no sabemos, ¿verdad? Reconocemos eso. Pero cuando el docente dice ahora vamos a ver fonética, ay Dios, ¿qué es eso? Esa es la parte más complicada, pero es la que yo digo que si la atacamos a tiempo podemos dominar el idioma, ¿sí? Entonces podemos ver que este es un cuadro fonético de todos los sonidos vocálicos, de todas las consonantes, de los dictongos, entre otros. Y esto que está acá es un abecedario normal. ¿Para qué sirve el abecedario? Les hago una pregunta. Formar las palabras, pero esta regla es del castellano, no para el inglés. Permiso. Ajá. A nosotros nos formaron donde nos decían M con la A dice ma, M con la E dice me. Ok, eso está excelente. Pero en el inglés no. En el inglés yo no agarro una palabra y voy a decir, bueno, la A con la B dice AB. No, imposible. ¿Sí? Ya ahí es donde aplica este cuadro fonético. Donde si yo digo, ¿cómo se pronuncia esta palabra? Oh, wow, excelente, muy bien. B, eso es muy bien. Ajá, pero ¿qué sucede? Esto tiene un trasfondo, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí hay unos sonidos específicos donde parten de este cuadro fonético, ¿sí? En la siguiente lámina, porfa, vamos a estar visualizando unos personajes que han marcado la historia del idioma, ¿sí? Personas que le han dedicado estudio, han investigado el porqué de lo que es la fonología.
Ese nombre es bastante difícil. Ferdinand de Saussure, creo que es suizo, lingüista suizo considerado el padre de la lingüística moderna. Introdujo conceptos básicos como el signo lingüístico compuesto por el significante, la forma sonora y el significado, y sentó las bases del estructuralismo. Aquí hay dos palabras muy importantes, sincrónica y diacrónica. Él describió la lingüística como sincrónica. ¿Qué es una sincrónica? Es cuando nosotros nos encargamos de ver la estructura del sonido en tiempos modernos, en el presente. Pero la diacrónica es ver cómo los años han cambiado el sonido a lo largo del tiempo, ¿sí? Él describió la lingüística de esa forma. Ahora hay otro personaje muy importante, que es Leonard Bloomfield, lingüista estadounidense del siglo XX, uno de los principales fundadores de la lingüística estructural. Definió el fonema como la unidad más pequeña de un cuadro fonético. La estructura más pequeña de un cuadro fonético. Hasta este punto parece confusa la clase, ¿cierto? Porque es compleja, pero vamos a entrar en materia para que veamos cómo entenderlo. Tenemos unas palabras. La primera están marcadas en verde y abajo tenemos unos símbolos fonéticos. Allí dice today, ¿cierto? Pero si nosotros nos enfocamos en el sonido del fonema, este sonido se hace, ¿cierto? No es parecido a la T que tenemos nosotros. Cuando yo digo toro, no es lo mismo decir toro, ¿cierto? Totalmente diferente esa T. Entonces, aquí tenemos la palabra today. Excelente. Vamos con la siguiente palabra. To. Muy bien. Siguiente palabra. Water. Excelente. Ahora, certain. ¿Qué les quiero decir yo con esto? Hay escrituras fonéticas estándar y hay escrituras fonéticas detalladas. Si vamos a la parte detallada, dice que la T sigue siendo normal, no aspirada. Today. Muy bien. En to, escuchen este sonido aspirado. To. Ya no es lo mismo decir to a to. Suena totalmente diferente. Quizás para nosotros es complicado, pero para los nativos americanos, ellos perciben la diferencia. Ahora, abajo dice la palabra water de este lado, en estándar, y detallada, vibrante alveolar. ¿Qué es eso? Sería, vibrante. Por ejemplo, de este lado estándar es water, del lado detallado es water. ¿Sintieron la diferencia? Sí, ahí sí se escucha bien. Water, water. Vamos a decirlo a una sola voz. Water, water. Ok. Ahora, en la siguiente dice certain. Y en la siguiente detallada dice oclusiva glotal. ¿Qué es eso? Eso es un sonido que se traga. Oclusiva glotal. Por ejemplo, aquí decimos certain. Del otro lado decimos certain. Certain. ¿Sí? Vamos a pronunciarlo para ver. Certain. Certain. Ok, ¿han escuchado esta palabra? Important. Ahora escuchen de esta forma. Important. Suena raro, ¿verdad? Ok, de esa manera. Sí, es como tragarse el sonido. Sí, tragarse el sonido, tal cual. Adelante. Pero el significado en inglés, aún con esa variante, okay, sigue siendo el mismo, exactamente. ¿Por qué la diferencia? O sea, ¿será que en algunas áreas se dice de una forma y en otras áreas se dice de otra? Exactamente, eso depende de la localidad en que usted se encuentre, ¿sí? Las personas de Texas no hablan igual a las personas neoyorquinas, ¿sí? Muy bien. Entonces ahí vamos a ver diferencias. Inclusive los británicos no hablan igual como los americanos. Era chistes de inglés porque empecé a seguir tus videos. Ajá. Y ahora TikTok cree que son de inglés. Y me salió un video como de los australianos o cuando un canadiense, inglés o gringo llega a Australia y no entiende absolutamente nada. Sí. Termina llegando a Colombia y no entiende ni
la palabra ni la fonética. Algo de esas, sí. Es verdad, es verdad. Muy bien. La siguiente lámina, vamos a aprovechar el tiempo. ¿Tiene servicio? Ajá, aquí tenemos el primer fonema, rapidito, ¿sí? Primer fonema. Pero tiene dos punticos, eso hay que detallarlo. ¿Qué son los dos puntos de un fonema? Que el sonido es largo, ¿sí? Ahora, aquí dice, hay una estructura para este fonema. Cuando tengamos dos letras EE o EA, sonará como una I larga. Ejemplo. ¿Qué dice acá? B. Ese es el sonido original. B. Ya no puede ser B, porque esa I es normal. Tiene que ser I alargada, exagerada. B. En la siguiente lámina, porfa, tenemos más ejemplos. Repitan conmigo. Meet. See. Feet. Tree. Seed. Continúen para ver. Ajá. Epa. Aquí. ¿Cómo sería esto? Ok. Tenemos ya por lo menos el primer sonido. Ni. Pero que falta DLE, ¿cierto? Les voy a ayudar. All. Needle. ¿Sí? Es complicado. Ahí hay unos tips que todas las palabras americanas que terminen en LE suenan all. ¿Sí? Entonces aquí tenemos needle. Muy bien. Ahora vamos a intentar una frase completa, una oración, la que está allá. ¿Quién se atreve? Rapidito. Que no sea el profesor. Ajá. Ok, muy bien, excelente. Estamos viendo que la mayoría de las palabras tienen doble E, ¿cierto? Las que no están en negrita tienen doble E. Eso quiere decir que ya por lo menos podemos diferenciar el sonido. Allí es feel, el otro es breeze, y el otro es near, y el otro es trees. ¿Sí? Entonces, vamos a repetir conmigo. I feel the breeze near the trees. Muy sencillo, ¿vieron? Vamos en la siguiente lámina, porfa. Ahora, hay un segundo fonema que es, este fonema es interesante, es el segundo del cuadro fonético, pero es la I corta. Aquí dice, cuando tengamos una I en palabras consonante, vocal, consonante, va a sonar como una I corta, con rigidez en los labios. Por ejemplo, pet. Mire, pet, fet, set, hit. No es lo mismo decir hit a decir hit. ¿Vieron? Entonces, ¿quién se atreve rapidito a leer aquella oración? Excelente, muy bien. Tienen 20 puntos. ¿Cuál es tu nombre? Miguel, excelente. Y Aranza, ¿verdad? Tienen buena pronunciación. Chicos, hasta este punto me he dado a explicar. ¿Sí? Ok, vamos a seguir en la siguiente lámina. Gracias por su atención, en serio. Me parece interesante. Sabía que era la última lámina, ¿verdad? Ahora, en la siguiente clase nosotros vamos a ver el presente simple, ¿verdad? Pero yo tengo algo práctico. Mira, hay dos. Dale uno por allá. Pásenlo por ahí, a los que alcance. Vamos a identificar rapidito. Vamos a identificar qué tenemos allí, una palabra o una escritura fonética. ¿Quién levanta la mano? Palabra. ¿Cómo la leerías? Excelente. Weg. Muy bien. ¿Eso es una palabra o una escritura fonética? Ok. ¿Por allá? ¿Cómo se leería esa escritura fonética? Seguro. Eso es una I larga. Sí. Ok. Ok. Sex. Ok. ¿Eso es una escritura fonética o una palabra? Ok. Excelente. ¿Por acá? Una escritura fonética porque tiene dos diagonales. Escritura fonética, ¿sí? Bueno, chicos, muchísimas gracias. Por allá hay una participante. Se está escondiendo. Eso es una escritura fonética. ¿Cómo se pronuncia? Eat. ¿Sí? Ese es sip, sip, sip. ¿Sí? Creo que ya se acabó el tiempo. ¿Correcto? Sí. 20 segundos. Bueno, chicos, fue un placer. Gracias.